Y hay que abrirse a lo nuevo que trae esta etapa, porque uno quiere concluir su vida lo más pleno, lo más completo, lo más, ¿cómo decir? Lo más aprovechado. Ok. ¿Verdad? Y me acuerdo una frase que leí en un brochure de promoción vocacional. Decía, ser todo de Dios para ser todo de la humanidad. Y eso es lo que me ha marcado desde entonces y lo que ya me hizo hacer la decisión de entrar. Y entré a los 16 años. También estaba muy joven. Sí, muy terminé chiquito. la prepa y entré. El reto es conocer a la persona, entender lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de la persona. Porque si no, por ejemplo, para los que conocimos bien, yo te lo digo bien al Papa Francisco, porque todos los días, en toda predicación, conferencia, reflexión, cualquier cosa que me pedían, sacaba textos del Papa Francisco. Ahora es Papa León. Bienvenidos a un episodio más de Momentos and Voices. Hoy tengo un invitado de honor, de lujo. Tengo el gran privilegio de platicar con este líder de la comunidad aquí en San Antonio. Hablamos de religión, de la fe en las nuevas generaciones. También hablamos de un tema que ha sido muy importante, sobre todo en estos momentos de la migración, de los inmigrantes. Y también del cómo vivir en comunidad y de lo importante que es el tener un grupo de apoyo que esté contigo en esos momentos tan importantes y en esos momentos de retos. Vamos a platicar con el arzobispo Gustavo García Siller y bueno, espero que disfruten esta gran plática tanto como yo la disfruté. Arzobispo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Momentos and Voices. Es un honor, un privilegio que usted pueda estar aquí en este espacio. Pues gracias por la invitación. Me dio mucho gusto cuando me dijeron que tú habías llamado para hacer esta cita, esta entrevista. Y mira qué gusto, aquí estamos. Muchas Y mira gracias. qué agradable está aquí. Muchísimas gracias, gracias. Gracias, Mariana. Quiero que con esta plática, muchas personas de San Antonio conocen obviamente quién es usted, saben quién es el arzobispo de San Antonio. Sin embargo, creo que a veces no sabemos muy bien quién está detrás de ese título, ¿no? Quién está detrás de ese puesto tan importante que tiene usted. Y sobre todo también creo que usted ha sido y es un gran líder para la Iglesia Católica, pero también para la comunidad de San Antonio. No nada más enfocado en la religión, sino también para la comunidad. Y bueno, nosotros como hispanos, sé que hay muchas personas que nos están viendo que lo admiran, al igual que yo. Y pues me interesa muchísimo saber el lado humano de usted. Y a mí me interesa mucho saber qué preguntas tienes. Con mucho gusto lo que... Pues empezamos desde el principio. Platíqueme un poquito de dónde es, dónde creció, cuántos años lleva acá en San Antonio, cómo es que llegó aquí a San Antonio y desde sus principios. Bueno, desde mi nombre, porque hay gente que lo pronuncia diferente. Ok. Soy Gustavo García Siller, Ok. misionero del Espíritu Santo, arzobispo en la arquidiócesis de San Antonio. Comencé aquí en San Antonio en el 2010, en el mes de noviembre. Entonces llevan casi 16 años. Pero muy feliz, muy contento. Ha sido muy intenso el vivir estos 16 años con mucho ánimo, con buen espíritu y muy agradecido. Porque como tú decías, ciertamente me conoce mucha gente y he estado en contacto con mucha gente. Y el punto que sacabas de que no nada más es la iglesia como tal, sino la comunidad,
Claro, porque la iglesia está in- injertada en una comunidad. Claro. Y esta comunidad de San Antonio, pues, con los años me ha llegado a conocer y me ha gustado, por gracia de Dios, el servirlos, ¿verdad? Claro. Entonces, el servicio es como una característica de estos 16 años, U- muy vivos. ¿Usted creció en San Luis Potosí? ¿Usted es de San Luis San Potosí? Luis Potosí. Ok. Nací en San Luis Potosí el 21 de diciembre de 1956. Ok, muy bien. Gracias. Ya estoy viejo, entiendo. No, para nada. Sí, Para fíjate que nada. desde los 60 ya empezamos la etapa de la vejez. Y lo digo con Pues no orgullo, parece. pero lo digo con orgullo porque de veras he ido descubriendo nuevas facetas de mi vida, tanto recobrando el pasado, viviendo el presente, pero como con una dimensión de futuro. Ok, me encanta eso. De veras, así como que se abren puertas y panoramas, ¿verdad? O sea, vivir con la edad que uno tiene Claro. y las oportunidades ahí están. Entonces estoy muy agradecido. Soy el mayor de 15 hijos. Ok, bastantitos. Sí, 15 hijos. Ok. Todos viven en San Luis Potosí. Yo ¿Usted es el único que está acá? estoy en Estados Unidos. Ok. Y estoy acá porque me envió la Congregación de Misioneros del Espíritu Santo. Ok. Me enviaron a servir acá. ¿Y siempre supo desde chiquito que quería dedicar su vida a Dios y dedicarse a esto? Cuando tenía 6 años, hice mi primera comunión Ok. en San Luis Potosí. Y me preguntaron en la recepción que hubo, la fiestecita que hubo, Sí, sí. dijeron, bueno, ¿y qué quiere Gustavo ser cuando crezca? Y yo dije a todos los que estaban ahí que yo quería ser sacerdote. Wow. Y desde entonces he querido ser sacerdote realmente. O sea, siempre supo, siempre tuvo esa visión muy clara. Y Ujú. su misión, no nada más la Bueno, visión, sino la misión. ciertamente a esa edad yo no lo entendía como misión. Claro, claro, O está sea, muy chiquito. hubo un proceso de discernimiento, ¿no? Pero sí, desde entonces ya estaba el deseo de ser sacerdote. ¿Y alguno de sus otros hermanos también son sacerdotes o se dedicaron a la vida religiosa? Tengo un hermano Ok. que también es sacerdote allá en San Luis Potosí y una hermana que es religiosa, también allá en México. Creo que sí le había yo mencionado antes que yo tengo la hermana de mi papá también Sí, es religiosa. sí, tú me dijiste a mí. Sí, 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 sí. bueno, no sé si fue cuando nos conocimos o en uno de los otros encuentros, Sí, pero en me alguna de las platicaste. pláticas, porque para los que no sepan, usted nos hizo el gran favor y el honor de casarnos a mi esposo y a mí. Sí, celebrar la boda, Celebrar la boda. la ceremonia de su matrimonio, Sí. ¿verdad? Un gran compromiso. El compromiso y compromiso entre ustedes, compromiso con la comunidad y compromiso sobre todo con Dios. Claro, claro. Pues Y muy espero bien. que les esté yendo Nos bien. está yendo muy bien, gracias a Dios. Qué Muy, bueno. muy bien. Usted nos dio la bendición, así que no nos Me puede ir gustaría mal. volverlos a ver y Sí, también ver a tu hija. tiene que conocerla ¿Verdad? también. Bueno, entonces crece en San Luis Potosí, tenía muy claro lo que quería hacer desde muy chiquito. ¿En qué momento se decide, ok, sí, Ya irme con los ajá, misioneros del Espíritu sí, sí, Santo, sí, al sacerdocio y a la vida consagrada, fue cuando yo tenía 15 años. ok, ¿Verdad? Y me acuerdo una frase que leí en un brochure de promoción vocacional. Decía, ser todo de Dios para ser todo de la humanidad. Y eso es lo que me ha marcado desde entonces y lo que ya me hizo hacer la decisión de entrar. Y entré a los 16 años. también estaba muy joven, Sí, muy terminé chiquito. la prepa y entré, Ok. ¿verdad? Y eventualmente llegó aquí a Estados Unidos. Sí, No, llegué no, San Antonio no fue el primer lugar, ¿verdad? no, Estuvo antes. no. Fui enviado a los Estados Unidos en 1980. Ok, Yo había estudiado 9 años a nivel de universidad,
francés. Ok. Entonces, cuando me dijeron que quería que irse a Estados Unidos, dije, Ahí no se ¿pero habla qué francés. pasó? Digo, ¿no tienen idea del mapa o qué? Y yo no conocía realmente Estados Unidos. Ok. ¿Y hablaba inglés? No, para Nada. nada. Ok, ok. Francés. Ok. Y y hacía oración en francés y todo. O sea, me gusta mucho el francés. Y Ok. de hecho, actualmente, ¿no? Qué Me bueno. gusta mucho el Qué francés. padre. Entonces, bueno, eh, eso fue en 1980 y fui enviado a California, Ok. al norte de Los Ángeles. Ajá. Es muy bonito en esa área. Es donde está Camarillo, Oxnard, Port Hueneme. Es por la playa, Ok. ¿verdad? Allí Muy bonito. donde yo viví, estaba a 15 minutos la playa. Muy, muy bonito. Y pacífico. Ahora ya me dicen que sí está un poquito más, Ha cambiado un poco. ha cambiado, porque hay más gente, se ha construido más por esas áreas. Claro. Ahí todas esas áreas había mucho mexicano Mm. trabajando en los campos. Claro. Eran campos de fresa, de naranjas, de limones. Ok. Y pues yo viví con esa comunidad realmente, ¿verdad? O sea, desde el 1980 Ha estado he aquí. trabajado con migrantes, con refugiados. Me he dedicado a eso. Porque así me enviaron para ello y lo he gozado. He Claro. gozado. Es triste ver todas las situaciones que ha habido en la historia de la migración, pero he gozado el dedicarme a la gente migrante. Que por cierto, hace poco le entregaron un premio por ser un gran líder y por apoyar tanto a los migrantes. Sí, Felicidades. gracias, Sí, muchas digo, gracias. sin entrar tanto en política, creo que sí es un tema del cual quería platicar con usted, porque es un Sí, tema tan importante, sobre todo para nosotros que somos migrantes. sí. ¿Cuál es su mensaje para todas las personas durante Mira, estos momentos tan difíciles? ahorita es una situación particular. Yo he experimentado lo difícil de las situaciones de hermanos y hermanas migrantes. Yo mismo soy migrante, ¿verdad? Pero nunca había experimentado tan fuerte eh, la realidad de persecución. Ujú. En otros momentos es control, es buscar maneras de cómo acomodar a la gente, cómo ayudarla a que la traten con más dignidad, cómo ayudar a las familias para integrarse, estando en un país que no es el propio, etcétera. Muchos retos. Pero actualmente, ¿verdad? Los migrantes están siendo directamente perseguidos. Y eso es muy duro porque hay no solamente miedo, qué sé yo, lo llegué a detectar desde que yo llegué aquí a Estados Unidos, de una o de otra forma. Claro. Pero ahora es terror, terror, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo Sí. que tuve ahora con las inundaciones que hubo al norte de San Sí, Antonio, sí, sí. en el condado de Kerr. En ahí la ciudad más grande es Kerrville. Y las inundaciones, como sabemos, sucedieron en el área donde hay como unos 20 campamentos, Sí. que son lugares como para recreación, Claro. de descanso. Bueno, particularmente uno de los campamentos fue más dañado, pero yo estuve allí el mero día de la desgracia, ¿verdad? Fue viernes. Y estuve en el lugar donde era el encuentro de los que iban rescatando con los familiares.
Y el domingo siguiente, o sea, 2 días después, estuve también allá en Carroll para celebrar una misa Ok. y convivir con la gente, ya de la ciudad. Sí, sí, sí. En esa misa me estaba ayudando ahí un diácono que perdió 3 familiares en la misa. Y otras personas que habían perdido familiares, pocas, pero varias que los familiares estaban perdidos. Y entonces hablando con una señora me decía, arzobispo, pida por mi hermana. ¿Por qué? Porque fíjese que su esposo y sus niños, y el más chiquito es de 2 años, están perdidos. Entonces le dije, oiga, eh, ¿pero estuvieron ustedes el viernes en el centro de reunificación, que es donde daban la información Sí, claro. para que pudieran así encontrar más fácil a los que estaban perdidos, etcétera, ¿verdad? Y pues ayudar al reencuentro. Me dice no, porque son migrantes. Y usted también son migrantes. No pregunté el estado legal, Claro, claro. pero ya con eso nos damos cuenta para que no pudieran haber ido a decir mi hermana, fulana de tal, su esposo, fulano de tal, sus hijos con sus nombres. Por favor, Claro. ojalá los encuentren. Pensaríamos que en esas situaciones de tragedia, el estatus legal de la persona o las La políticas de situación, migración claro, no deberían de importar, ¿no? es el contacto humanitario, es la dimensión humanitaria, ¿verdad? Que toma prioridad. Es el bien de las personas, está en el momento de sobrevivencia. ¿Cómo no desarrollar empatía? Bueno, pero es la persecución y es una persecución cruel porque las medidas que se han estado tomando, las pronunciaciones verbales y acciones concretas son totalmente deshumanizantes. Van en contra de cualquier entendimiento sano de lo que es la dignidad de la persona humana. Sí, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Entonces, con eso, el sufrimiento se incrementa. Y esto me lleva a otra pregunta que yo quería Sí, hacerle sobre estas tragedias, ¿no? Las inundaciones que acaban de pasar. También usted estuvo muy presente oficiando las misas cuando pasó lo de la balacera en la escuela de Uvalde. Ubalde. Eh, Sabemos que usted siempre ha estado presente en estos momentos tan difíciles como debe de ser, ¿no? Debe de estar ahí para su comunidad, pero ¿quién lo apoya a usted? Y ya sé que me va a decir que usted se apoya en Dios, ¿no? Pero ¿tiene usted a alguna persona aquí con la que usted pueda tal vez llorar o abrazar o decir, oye, ahorita tengo que salir y oficiar 20 misas? ¿De dónde saca usted esas fuerzas y esa fe y ese poder? Mira, tú lo dijiste. La primera respuesta es Dios, Claro. Ujú. ¿verdad? Porque eh, yo continuamente le digo a Dios, ¿verdad? Cuando vienen retos así o cuando fue también lo de los 53 Ujú. migrantes que los dejaron morir en Claro. el cajón a ciento y tantos grados, ¿no? Eh, es sí, pero contigo. Así le digo a Dios. Sí, pero contigo. Pero también, como tú decías, pues ha de haber otra persona o personas. Pues sí, hay buen número de personas. Por ejemplo, a mí me ayuda mucho el ir a dirección espiritual. Okay. Entonces tengo ordinariamente dirección espiritual 2 veces al mes. Okay.
Entonces eso me ayuda. Y es alguien que me conoce como por dentro. También tengo un grupo de obispos, ¿verdad? Incluyendo uno que es de Irlanda, Ok. y nos conectamos cada semana por 1 hora Es como un grupo de apoyo. como grupo de Ay, apoyo. qué padre. ¿Sí? Todas las semanas, los jueves en la mañana, el grupo de apoyo. Y no es así como nada más de compartir pues, el tiempo y cómo está el clima y cosas esas. No, no es compartir la vida. Claro. Y los retos por los que están pasando. Exactamente. Ok. Entonces recibo una retroalimentación. Luego yo tengo un equipo que me reúno cada semana, toda una mañana, donde ahí son laicos, eh, hombres y mujeres, sacerdotes, obispos de aquí de San Antonio. Me reúno, que es mi equipo de trabajo Ok. directo. Eso también da mucha fortaleza, porque ellos me conocen en la vida diaria, ¿verdad? Conocen de alguna manera también cosas más profundas, pero no es tampoco el espacio para la vida interior. Claro, claro, claro. Pero es un gran apoyo. Claro. Que es súper necesario, creo yo, ¿no? Oh, Todos claro. necesitamos esa comunidad de lo que hablábamos al principio, la Sí. comunidad, el apoyo, el tener esas personas clave con las que te conozcan al 100%. Para mí, mi mamá es, y mi papá también, los dos, pero a mi mamá le hablo 10 veces al día por todo, ¿no? Claro, claro, Y claro. ya soy una mujer hecha y derecha y con hija, Pero qué pero bonito, existe ese qué apoyo, bonito. ¿no? Es que nos necesitamos. Claro, Y cuando nos damos cuenta de que de veras nos necesitamos, pero no nada más por algo material, se hace una relación más de fondo y muy constante y sólida. Entonces, por ejemplo, ahorita que tú dices de tu familia, pues yo, para mí también. O sea, yo he vivido en comunidad con mi familia, porque fuimos buen número de hijos, mis papás que todavía viven, em, siguen siendo todos los días, yo le llamo mamá y porque ella me pidió, hacemos una meditación diaria. Entonces, son de 20 minutos a media hora diarios. qué bonito, qué padre. Y muy bonito. Es la oportunidad también, si están ahí algunos de mis hermanos, saludarlos, mi papá, desde luego, los saludo. Entonces, mantener esa realidad de la familia. Que creo que eso es bien importante, que es justo el propósito de esta plática, ¿no? Saber que las personas como usted siguen siendo humanos y siguen Claro. teniendo mamá y papá y usted le sigue hablando a su mamá. Hermanos, sobrinos, Claro. sobrinos nietos también. O sea, la familia ha crecido mucho. Entonces, la familia. Luego está los misioneros del Espíritu Santo, con los que crecí, en donde hice mis promesas, mis votos religiosos. Luego está en algunos lugares donde he estado, que también puedo comentar después Sí, sí. un poquito de ello, pues amistades de sacerdotes, de obispos, laicos, familias. Luego está mi realidad actual, con gente que me reúno ordinariamente, te decía, Sí, de su grupo. los obispos como grupo, la reunión con mi staff, que es cada semana, que es muy rico, somos 14, es una riqueza muy grande. Entonces, hay mucho feedback, pero también con la gente con la que convivo. Pero yo no puedo, a mí me queda claro, por eso te decía, que lo que me llamó ya para entrar fue esa frase, ser todo de Dios para ser todo. En ese libro estaba de los hombres, significando de la humanidad de mis hermanos, la comunidad. Entonces yo no puedo nada más dedicarme todo el día a ver asuntos de esto y del otro y de aquello, sin estar en contacto directo con la gente. Y me encanta. Entonces todos los días, ¿verdad? Ando con gente, Qué bueno. ¿verdad? Y después no se diga los fines de semana, ¿verdad? Claro. Que celebro 3 o 4 misas y en diferentes lugares, con diferentes motivos,
diferentes comunidades. Y eso ayuda mucho porque en mi vocación como religioso y sacerdote y ahora obispo, el pueblo nos forma. Claro. Qué bonito. Porque uno puede acá pensar que está uno sirviendo, que está uno haciendo no sé qué, que muy buenas ideas, que soy lo máximo y que soy muy bueno. A ver, hay que verlo en la relación con la Claro. gente. ¿Qué opina la ¿Qué gente? opina la gente? ¿Se le está sirviendo o no se le está sirviendo? ¿Verdad? Claro. Qué Sí. importante es eso. Y el estar en comunidad y Mm. el realmente convivir con ellos, ¿no? Porque como usted dice, o sea, es muy fácil ver todo desde arriba y no realmente convivir con la gente. Creo que ahí es donde se nota el corazón que uno tiene y realmente su vocación, que Mi su vocación es vocación estar con la comunidad. con la comunidad, con las personas. Y en cuanto a la Iglesia Católica, ¿cuáles son algunos de los retos que usted ve en cuanto a las nuevas generaciones? Digo, creo que no es un secreto que las nuevas generaciones a lo mejor están un poco más alejados de la fe, de la religión. ¿Cuál es su visión y qué cree usted que esté haciendo la Iglesia Católica o las religiones en general, el cristianismo, para poder acercar a esas generaciones? Porque, por ejemplo, yo lo veo conmigo, yo crecí súper Sí, metida en la iglesia la católica, yo iba a comunidad. retiros, yo la de retiros, y veo ahora que trabajo con chavos más jóvenes, los veo un poco alejados. ¿Cómo lo ve usted y Bueno, cuáles son mira, los retos? es cierto que la expresión es así, que los jóvenes dan como la impresión de que están alejados. Yo creo que estamos en un tiempo de mucha esperanza. Qué bonito. Y la esperanza es eh, porque Dios está presente en todo lugar. Y eso lo aprendimos. Claro. Está en todo lugar, en mí, en los demás, en todo lugar. O sea, nada puede existir sin la presencia de Dios. Entonces, eso da mucha esperanza. Porque entonces cada persona es única, cada joven es único, a cada joven le toca vivir su momento en su vida personal, momento en su historia de familia, de sociedad, de trabajo, de, o sea, decisiones que hacen. Pero ahí está Dios. Y eso da mucha esperanza. También esperanza porque en en la expresión que decías de están alejados, es como el imán o los imanes. Se alejan, pueden estar separados, ¿verdad? Pero voltealos, acércalos. ¡Ah! O sea, hay mucha esperanza Claro. de que llega un momento en la vida en que aparece lo importante, lo esencial, pero que cada uno lo tiene que ir descubriendo. Entonces, es muy bonito ver dónde están nuestros jóvenes, ¿verdad? Y como respetar su momento, sabiendo que todos hemos sido creados por Dios y ese contacto con Dios se hace tarde o temprano. Ahora, los jóvenes actuales tienen mucho que ofrecer. Yo lo veo, ¿verdad? Cuando me dicen, eh, oiga, ¿podría platicarnos sobre este punto? Un estilo de reflexión. Y híjole, pues yo empiezo a pensar en mis libros, ¿verdad? Sí. No, ellos lo traen en la mano, ¿verdad? ChatGPT y listo. Y listo, ¿verdad? Bueno, eso está hablando de que están ellos en su momento, Claro. ¿verdad? Ah, para mí, yo me siento muy retrasado en todo eso y necesito aprender de ellos.
Pero si quiero aprender es porque ellos ofrecen algo que puede ayudar. Yo no voy a aprender cosas que hacen mal, que destruyen, ¿sí? Entonces, si voy a un joven y le estoy pidiendo ayuda es porque tiene algo bueno que ofrecer. Entonces, hay esperanza ahí también. Luego, hay esperanza cuando los grupos agotan, digamos, sus recursos. Y es importante sabernos en necesidad. Platicábamos tú me decías, bueno, ¿quién lo apoya a usted? Pues si me apoya no es porque, ah, ay, yo tengo todo, soy lo máximo, precisamente porque necesito. Tengo esos grupos de apoyo. Claro. Tengo la dirección espiritual. Tengo amigos, y amigos laicos, y amigos religiosos, y amigos sacerdotes, y amigos que no son católicos también. O sea, para hacer amistad, para vivir la vida, hay que abrir los horizontes. Hay que abrir los horizontes. Entonces, pues yo creo que cuando un grupo se va dando cuenta de que algo está ahí faltando, Es cuando más nos... empiezan a buscar juntos por la necesidad, ¿no? Entonces, si lo vemos por gracia de Dios, hay esperanza. Si lo vemos por limitaciones, también hay esperanza. Claro. Y, y yo también tengo esperanza en mí mismo, es decir, con todo lo recibido, de lo cual estoy muy agradecido. Para mí también es una gran invitación a como a vivir con más potencialidad, más extensión lo recibido, porque la responsabilidad eh, es grande, ¿no? Claro. Muy grande. Pero eso me ayuda a mí también a crecer, por eso te decía lo de la vejez, que ordinariamente tiene una connotación negativa. Yo desde que voy profundizando más esto y me voy analizando y me voy descubriendo, digo, qué riqueza. No puedo vivir como cuando tenía 10 años. No puedo vivir cuando era joven. No, cuando la etapa madura. No, ya estoy en la etapa de la vejez. Y hay que aplicar todo lo aprendido. Ajá. Y hay que abrirse a lo nuevo que trae esta etapa, porque uno quiere concluir su vida lo más pleno, lo más completo, lo más, ¿cómo decir? Lo más aprovechado. Y me encantó lo que dijo de no imponer, porque creo que eso es algo bien importante, sobre todo para los jóvenes, ¿no? El escucharlo a usted decir, déjenlos que caminen, que cometan sus errores si es que son errores y si no, que caminen, todos Que tenemos un expresen sus camino. gracias, sus bendiciones, sus cualidades. Súper importante, Sí. claro. O sea, que sean. O sea, en mi servicio, yo no tengo que hacer a nadie. Claro. Tengo que acompañar a todos los que me encuentre, ¿verdad? A todos. Pero a mí no me toca hacer a nadie. Ese nunca fue la razón por la que Dios me llamó, ni lo que yo he aprendido. Ujú. A mí nadie me dijo, tienes que hacer de las gentes esto, 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 esto. Eso sí, me toca proclamar lo que yo conozco, lo que yo sé, lo que yo soy, lo que tengo, compartirlo, eso sí. O sea, no me voy a quedar callado, no me voy a quedar atorado, limitado en ese sentido. Claro. Pero no imponer, tú ya decías, y también en el respeto y la escucha, facilitar que la otra persona sea lo que la otra persona es. Ahora, todos, hasta yo mismo, cuando yo me doy cuenta de lo que tengo y lo que soy y dónde estoy,
siempre cuando me ubico, me da la oportunidad de crecer y de tomar nuevas decisiones, dar nuevos pasos, buscar ayuda, etcétera, etcétera. Creo que todos estamos aquí para crecer y Claro, aprender de los unos de los otros. claro, Y hablando de acompañar, voy a cambiar un poquito de tema. claro. Estoy enterada de que usted estuvo un tiempo, convivió un tiempo con el que ahora es el Papa. Platíqueme un poquito, León, León, 14. un poquito de esta experiencia y qué se siente tener ahora a alguien en ese cargo tan importante que usted conoce y convivió con esa persona personalmente. Pues mira, a mí no me sorprendió que él saliera, Ok. ¿verdad? Y de hecho, en otras tomas de posesión, cuando el Papa es elegido y se anuncia y el Papa pues toma el liderazgo que le encarga Dios, la iglesia, los demás, eh, siempre había estado acompañado con otras personas, Ok. o en la oficina, o en mi comunidad, como fuera. Pero con este Papa dije, no, en, en esta elección yo voy a estar solo. Ok. Y entonces sucedió que 10 minutos antes de que lo anunciaran, Ajá. fue cuando me senté y prendí la televisión. Guau. Entonces tuve nada más 10 minutos. Bueno, y luego el tiempo Claro, claro. del anuncio y las primeras palabras. Luego sus 50,000 entrevistas que tuvo que dar usted No, pero, después. ay, después ya los di yo. Pero eso fue así como lo digo porque, te lo comento, porque sí, como que yo mismo quería estar como en un momento tranquilo y como íntimo. Yo no había oído que él estaba como una de las personas que podía tal vez ser elegida, Ok, que que estaba como uno de los cardenales, eso sí, claro. cualquiera de los cardenales podía haber sido elegido y aún no cardenales, pero mucha gente no sabe eso, pero hasta un papa puede ser elegido que no sea cardenal y entonces hay un proceso de cómo. O sea, ¿usted pudo haber sido elegido o no? Yo no, No, porque ok. me conozco, pero sí, una persona puede ser Ok, elegida. ok. eh, lo común es que sea alguien que ya está en este Ok, camino ordinariamente y sobre todo en las últimas elecciones ha sido alguien que estaba como como cardenal. cardenal. Entonces, bueno, entonces yo estaba ahí cuando... Y entonces, inmediatamente cuando dijeron Robert, y yo había estado pensando en él, pero no puedo no decir. Ok. Hubo una persona que le dije a un hermano mío, porque uno, digo, ¿para qué decir? No hace no hace bien, bueno, ¿para qué decir? Y entonces, pero él me dijo, pero tú conoces a alguno. Entonces yo dije, ah, conozco a varios. Y le dije que conocía al padre Robert. Ajá. Y me preguntó él, ¿y tú crees que él pueda salir? Dije, claro que sí. Fue lo único que yo dije. Y mire, Y bueno, ahí ¿y salió. cómo fue ese momento para usted? Bueno, fue muy tranquilo, de mucha paz. Y así como te diré, como que para nada así como que conecté, ay, es que yo lo conozco, sino como que se viene así como una persona que necesito conocer de nuevo, porque yo nunca lo había conocido en la posición que ahora Claro, claro. él está. Entonces, en ese sentido es todo novedad. Claro. A mí me tocó conocerlo en los años, en diferentes momentos de 2003 Ok, al 2010. ok. Bueno, no, al 2007.
del 2003 al 2007 cuando estuve en Chicago. ¿Por qué? Porque así como yo soy misionero del Espíritu Santo, él es agustino, de la Orden de San Agustín, que es un santazo en la Iglesia Católica, y desde los 300, del 360 al 400 y tantos, ¿no? En esa época de la historia. Entonces oye, pues la iglesia fue fundada 360 años antes que él, pues es de los padres de la iglesia, ¿no? Un gran santo. Y ha influido mucho en la iglesia católica a través de los siglos. Entonces, cuando él sale, y él siendo religioso, como que hay cosas que nos podemos medio identificar, ¿no? Pero para mí no preocupación, sino como que en ese momento dije yo, se me viene una tarea nueva de conocerlo en esto, ¿no? Claro, claro. Ahora te decía que eres agustino, él siendo agustino, cuando estuve yo en Chicago, me tocaron las iglesias que ellos tenían Ok, en el área que yo era responsable. ok, Y una high school, una preparatoria, ¿no? ok. Secundaria preparatoria. Entonces, tuve la oportunidad Sí, sí. de conocerlo. Y muy sencillo, muy humilde, y como que es más introvertido, Ok. ¿sí? Piensa mucho lo que dice. Entonces, no es así de que de repente estalle, y tú ya lo has visto en algunas ocasiones. No, no es así. Yo soy lo opuesto. Qué Explotación. bueno. A mí me gusta eso. Sí, exploto. Soy extrovertido. Y es un hombre de oración, como siendo agustino, mucho de la liturgia, los encuentros litúrgicos muy intensos y muy preparado, ¿verdad? De hecho, fíjate, y no lo hice, porque no, yo dije, no, no, no. Yo fui invitado para ir cuando a él lo nombraron el Papa obispo en Perú. Ok. Entonces yo dije, ay, pues iría a conocer, a conocer allá, pero visitarlo, ¿no? Sí, sí, Y sí. acompañarlo. ¿Y no Dije, fue? no, No. acá yo lo acompaño desde aquí. Bueno, por algo ¿Verdad? pasa. Y no fui. Y qué bueno, no, no. Porque fíjate que, te digo, ya cuando va uno entendiendo las cosas y la vida, la historia, se da uno cuenta que es importante esos encuentros, Claro. pero también hay que descubrir si los encuentros tienen más fondo y vivirlos más de fondo. Y es como, por ejemplo, tú decías de tu mamá. Entonces, qué bueno que hay esas 10 veces que le llamas diario, pues son encuentros muy específicos, pero están suponiendo encuentros más de fondo. O sea, no estás con ella nada más en esos encuentros, Claro, que bendito Dios son muchos, claro. pero es más de fondo. Entonces así yo es como he experimentado con él. Qué Y de padre. hecho me preguntaron, y no una vez, varias veces, y oiga, ¿ya fue a ver al Papa León? Y dice, no. No. Hey, ¿cuándo va a ir? No, no, no. Así que tú digas que Me tengo urge. alguna emoción, no, no, no. Ya se dará. Pero es Si por es que se eso. tiene que dar. Exactamente, si Dios quiere. Y claro, vamos ordinariamente es cada 5 años Ok, a presentarle al Papa la situación de la ok, arquidiócesis. ok, Entonces, el Papa Francisco iba retrasado por lo de su enfermedad. No sé cuándo nos va a tocar, ok. pero yo creo que sí nos toca ir allá a Roma 1 o 2 años, ¿no? Qué padre, qué bueno. Pero no hay así como que, Esa urgencia. "Ay, qué bueno, qué bueno". Pero Y, qué padre, qué bonita experiencia y y qué... es como de fondo, ¿no? Claro, claro. Y luego hubo otra experiencia que nos marcó mucho a los dos. Ok, ¿Mm? Esta experiencia fue en Roma. Él fue superior general de los agustinos, ok. que están como en alrededor de 45 países.
Y él, siendo superior general, le tocó visitar, nunca le he preguntado, pero sí, visitó todos los países o casi todos los países. Entonces es alguien, conoce el mundo, Claro. culturas, lenguas, virtudes, porque ir a un lado y no entiendes, te hace paciente, etcétera, etcétera. O sea, un crecimiento increíble. Claro. ¿Verdad? Eh, entonces, él como superior general fue elegido para ir a una reunión de obispos que convocó el Papa Benedicto Okay. por un mes, el mes de octubre del 2012. Okay. Y le toca estar a usted. Y a mí me escogieron los obispos de Estados Unidos que yo fuera a esa reunión. Wow. Entonces allá estuvimos los dos todo ese mes y la casa de él Ajá. es, si tú ves la iglesia, la basílica Sí, sí. de San Peters, Sí, sí. San Pedro, Sí, sí. y ves las columnas, Sí. ves las columnas izquierdas, Ok. cruzando la calle está la puerta de su casa, Ok. de los agustinos, Ajá. la casa general. Sí, sí, sí. Entonces, eh, le dije, todos los días estamos de reuniones de 9 de la mañana a 8 de la noche. Y a la mitad del día, típico italiano, hay tiempo para la comida. Qué 2 horas, muy bueno. Pero la comida había que buscar uno dónde. ok. Entonces yo le dije, oye, en ese tiempo era Padre Bob, Sí. Padre Bob, eh, ¿puedo tomar la comida todos los días en tu casa? Pero es un mes. Me dijo, sí, claro que sí. Wow. Entonces cruzaba la calle y regresaba, comía ahí con él y regresaba a las reuniones, ¿no? Qué El bonito. Papa Benedicto, el Papa Benedicto todos los días se hacía presente Wow. en momentos claves, ¿no? Qué gran experiencia. Entonces ese mes nos dio el conocernos más y el vivir con la Iglesia Universal, porque los obispos eran de todo el mundo. Claro. ¿Sí? ¿Y ha tenido algún tipo de contacto con él desde que lo eligieron? ¿Le mando un mensaje o una Fíjate, llamadita? en ese mes Sí. me tocó también una cosa muy bonita. Ok. Yo estoy muy agradecido, te digo, por eso yo ya, si voy o no voy a Roma, ya Es lo de menos. no me quita el sueño. Em, teníamos, tuvimos 2 días de descanso ese Ok. mes. Entonces quedaba un día. Entonces yo le dije, oye, tú me diste a conocer con tu congregación mucho a Santa Rita de Cascia. Cascia es un lugar en Italia. Sí, sí, sí. Entonces le dije, ay, yo quiero ir a Cascia. Dice, yo te llevo. Entonces fuimos, era un sacerdote de Chicago, era alguien que me acompañó Ok. de la oficina de comunicaciones de aquí de San Antonio para transmitir todos los días algo de lo que estaba pasando allá. Ok. Él y yo. Y él fue el que nos llevó. Entonces, lo que yo digo es que he tenido al mejor chofer del mundo. Privilegiado. El mejor chofer del mundo. Y puedo dar testimonio de que manejó muy bien. Qué bueno. Entonces pasamos, es como 2 horas, 2 horas y Le media. puso ahí sus 5 estrellitas. Sí. Él nos llevó a Cascia y ahí oramos, caminamos, celebramos, comimos, ya regresamos en la noche a Roma, ¿no? Qué Entonces fue una increíble. experiencia muy bonita. Experiencias para toda la vida. Y Qué entonces increíble. eso va quedando, ¿no? Y ahora, como conozco bien, de alguna manera, la espiritualidad de San Agustín, Sí, sí. conociéndolo a él y a muchos agustinos, y ahora de Papa, como que entiendo mensajes que da con estos trasfondos, ¿no? Qué padre. Y la invitación es
a conocerlo. Mira, mucha gente, eso desde, me acuerdo de Juan Pablo II, me acuerdo del Papa Juan Pablo I, del Papa Benedicto, del Papa Francisco. La gente dice lo que quiere. Ujú. El reto es conocer a la persona, entender lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de la persona. Porque si no, por ejemplo, para los que conocimos bien, yo te lo digo bien al Papa Francisco, porque todos los días, en toda predicación, conferencia, reflexión, cualquier cosa que me pedían, sacaba textos del Papa Francisco. Ahora es Papa León. Pero entonces llega uno a conocerlos, a apreciar el por qué, El trasfondo. por qué Dios los puso en esa posición, en ese servicio. Entonces, es toda una aventura, Qué padre. pero feliz, Gracias muy por compartir feliz. estas anécdotas conmigo. Y bueno, con nosotros, con el público Con también. el público, claro. Gracias. Claro. Y bueno, Arzobispo, tengo dos preguntas más, que siempre me Sí. gusta hacer estas preguntas aquí en este espacio. Si pudiera darle un consejo a algún joven tal vez, o alguien que quiera seguir sus pasos, que quiera llegar a ser arzobispo, después de todos los retos que usted ha tenido, me imagino que han sido muchos, ¿qué consejo Sí. le daría a esa persona que tal vez lo esté escuchando y esté indeciso si quiere seguir la vida religiosa o no? Sacerdotal. Mira, primero, si alguien quiere llegar a ser arzobispo, no se va a poder. No se va a poder. No. Porque esa es si la persona quiere, es la primera, es la razón para que no se dé. Porque el ser obispo o arzobispo no es como algo que hay que buscar o hay que querer. ¿Eh? Ya si uno quiere uno este llamado. Claro. Eso sí, para ser religioso, ser sacerdote, ahí sí la persona va descubriendo sus talentos, sus deseos, sus anhelos, va descubriendo cómo puede hacer un bien en el mundo. ¿Verdad? Y en ese caso, tanto vida religiosa o vida sacerdotal, ahí sí. Y la persona o personas que lo acompañan van ayudándole a ver si sí es o no es. Pero para ser obispo o arzobispo, en el caso del Papa León, no. ¿Tú crees que él se iba a imaginar? No, jamás. No, no, no. Pero acuérdate, por ejemplo, el Papa León, desde que estaba niño, también a mí me pasó eso, de niño, yo a todos mis hermanos les celebraba misa todos los días. Qué bonito. Yo tenía 7 años, algo así. La vocación, la real Sí. vocación. O sea, uno ahí sí entran esos deseos, Claro. anhelos. Ya después ya no era nada más pensar en celebrar la misa, pero que tener un servicio a los pobres. Entonces yo recuerdo años antes de entrar, los sábados eran dedicados a la gente pobre, que vivía fuera de la ciudad, las montañas, en pueblitos, ¿no? Entonces uno se va dando cuenta si de veras lo que uno, Lo que uno lo que quiere. uno está O el buscando, llamado. quiere el llamado, Claro, si es o no, claro. ¿verdad? Eh, si uno quiere también hacer oración, algo así, ¿no? Pero en lo otro no. Olvídenlo. Sí, ahora, yo le sugeriría a alguien que me dice que tiene inquietudes, calíbrate en tu oración. No decirle cómo hacer oración. Calíbrate tú, porque tú tienes tu historia. Busca acompañamiento. Quiere decir alguien que ha vivido esa vocación, alguien que te inspira a esa vocación, pero ser acompañado. Es decir,
dirección espiritual, acompañamiento interior, ¿no? Tienes amistades profundas para que no sea un escape. Y expresiones de servicio. Esas 4 cosas es que fueron lo que me ayudó. Ayuda a usted. A mí me ayudó. Y también me gusta preguntar siempre si pudiera regresar el tiempo y poder hablar con su yo de la infancia. Y usted puede escoger la edad, pueden ser, no sé, 6 años, 10 años, la edad que usted quiera. Ujú. Y se pudiera decir algo a usted mismo que necesito escuchar en ese momento, después de todo lo que ha vivido, después de todo lo que ha aprendido, después de todas las cosas que ha enfrentado, las personas que ha conocido, si pudiera regresar el tiempo, ¿qué se diría a su yo chiquito de la infancia? A su pequeño yo. Fíjate que mi infancia son de los años más bonitos que yo recuerdo. También es porque había menos conciencia de la vida. Claro. Entonces uno no se percata de muchas cosas. Pero yo recuerdo muy gozoso, muy festivo ese periodo de mi vida. También por personas muy significativas, familiares y amigos. Por ejemplo, yo voy a ver en 10 días, voy a ver a un amigo que conocí cuando yo estuve en primero de kinder. Ay, qué padre. Él estaba en segundo. Qué buena onda, qué bueno. Él estuvo en segundo, pero después él estudió no sé qué año de estudios y ya como que nos nivelamos, ¿no? Okay. Y cada año, hace 50 años, nos reunimos 3, 4 días, no nomás él, también con otros, para reflexión Okay. de nuestra vida y confrontarnos, expresarnos, confrontarnos, ver áreas de crecimiento, hacer decisiones, con excepción de los 2 años de la pandemia. Okay. Qué padre. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, me encanta. Pero es desde la niñez y Claro. lo tengo muy claro a él de cuando lo conocí. Sí, sí, sí. Y yo tenía, pues estaba en primero de kinder. Chiquito. Primero de 4 kinder. o 5 añitos. Pues yo creo que menos, sí. Porque a mí me parece que me metieron de 3. Oh, chiquitín. Qué bonito. Entonces, ¿qué se diría? ¿Qué me diría? Me diría, mira, Jesús nos invita a ser como niños, a cualquier edad, ser como niños. No ser, en inglés me gusta la expresión, childlike. ¿Cómo lo traducirías? Como niños, ¿no? ¿Verdad? No, pero no, sería the childlike es buena expresión, Sí, la sí, sí. expresión. Y la otra es eh, ser un niño significando inmaduro. Ya. Cuando Jesús invita a ser como niños y llama a los niños y dice, el reino de los cielos es de ellos, yo quisiera terminar mi vida siendo Christ-like, siendo como niño, como Jesús, niño. Qué bonito. Me gustaría muchísimo, Muchísimas gracias. ¿verdad? Y yo lo veo con esa paz. En muchas cosas aparece claramente su madurez, su sabiduría. Pero ya tienen 90 y 91 años. Qué bendición. Pero en otras cosas son niños. Sencillos. Las preocupaciones de la vida son muy diferentes. ¿Verdad? Así deberíamos de ser todos. Ser como niños. Qué bonito. Arzobispo, se lo agradezco muchísimo. ¿Algo más? ¿Algún otro mensaje que quiera dejar usted antes de despedirnos para la comunidad? Como que me gustaría. Bueno, me gustaría decirles que crecemos juntos, vivimos juntos,
Y eso es muy importante, ¿verdad? Es decir, la realidad actual puede llevar mucho a aislarse, sea la persona, sea la familia, sea en el trabajo, sea una sociedad, una, una ciudad, puede ser un país. El aislamiento. Y eso no es sano, no es bueno y no promueve el desarrollo pleno del ser humano o de las comunidades. No. Y yo con lo que he platicado, ellos pueden entenderlo, como están siguiendo en este podcast, pueden captar cómo la parte comunitaria ha estado muy presente siempre. Y sí. Vivir en comunidad es una bendición. Y aún el que cree que vive sin comunidad está diciendo una mentira, porque todos dependemos unos de otros. Para estar yo aquí, de ti, de tu invitación, este cuarto, los que nos están ayudando a lograr el podcast, los que ayudaron a instalar la luz. O sea, dependemos unos de otros. Y la cosa es depender sanamente, de tal forma que los golpes de la vida nos van puliendo. Cuando caminamos fácilmente juntos, nos promueven nuestras cualidades aún más, en fin. Pero estamos hechos unos para otros. Y por eso tu vocación es algo muy hermoso, ¿verdad? Porque dentro de la iglesia, el que haya los sacramentos, es un sacramento que expresa muy claramente la realidad del amor y el amor de Dios, porque el sacramento es de las dos personas. Y de hecho el sacerdote no te casa, ustedes son los que se casan, ¿sí? Cosa que otros sacramentos son individuales, Claro. con todo un sentido de iglesia, de comunidad, ¿verdad? Pero el sacramento, el otro lo recibe individualmente. Aquí no se recibe individualmente. Son los dos. Un matrimonio. Qué bonito, ¿no? Me encanta, hermoso. Entonces, pues ese puede ser el final del mensaje. Me encantó. Me encantó. Muchísimas gracias, arzobispo. De verdad no sabe cómo se lo agradezco. Ha sido un honor y un placer poder conocerlo. Ya lo conocía, pero conocerlo aún más de una manera un poco más profunda. Gracias por todo lo que compartió con nosotros No, y pues también muchas gracias. gracias por el gran líder que es para nuestra comunidad y por siempre hablar desde el corazón e impactar a tantas personas de aquí, de nuestra comunidad. De verdad, agradezco mucho todo lo que hace por nosotros. Para servirles, porque lo que no sirve se va a la basura. Muchas Y no gracias. quiero terminar en la No, basura. jamás, jamás. Gracias, arzobispo, se lo agradezco. Y bueno, muchísimas gracias a todos por ver un episodio más de Momentos and Voices. Los esperamos la próxima semana. Hasta luego.